C7 Ley. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles este lunes. Bienvenidos a este espacio de C7 Ley. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, en radio y también en la página web. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mayra, muy buenas tardes. Pues aquí estamos nuevamente con esta edición. Ahora pues ya C7 Ley, ya llevamos un buen número de programas y creo que hemos hablado bastante sobre el tema del sistema acusatorio adversarial. Y pues hoy el tema es ver la estructura sobre la que corre este sistema, que son los jueces de juicio oral. Así es, vamos a platicar del papel que juegan los jueces en este nuevo sistema de justicia penal. Y para eso tenemos invitado esta tarde. Gracias que nos acompaña el magistrado Antonio Fierros Ramírez. Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra. Buenas tardes a todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Aquí estaré. Bienvenido. Iniciamos de lo básico, Sergio, ¿te parece? Perfecto, creo que es lo más conveniente, ¿no? Iniciar desde el punto de vista que cuáles son esta figura de los jueces y sobre todo hoy con el nuevo sistema, ¿no? ¿Cuál es el papel de un juez y quién llega a este puesto? Bien, un juez es la persona más importante del sistema acusatorio adversarial e inclusive de todos los sistemas de justicia, pues es quien tiene la actividad tendiente a resolver la problemática, los debates que se presentan entre particulares entre sí, entre particulares con el Estado, las personas que cometen conductas delictivas. El juez es el encargado de sancionar. Enfocándonos en el sistema acusatorio adversarial, existen tres clases de jueces: juez de control, juez de enjuiciamiento y juez de ejecución. Pero antes de ello es importante decirles que el perfil que deben de tener los jueces deben de ser personas que tengan experiencia en el sistema de impartición de justicia. Esto es, antes de llegar a ser juez, ordinariamente hay que recorrer un camino de preferencia desde el estrato más bajo, desde ser meritorio, auxiliar administrativo, y ir subiendo poco a poco en el escalafón judicial. Ser notificador, ser auxiliar administrativo, ser secretario, ser relator de una sala y después de ello arribar a ese cargo tan trascendente para nuestra sociedad que es juez. ¿Por qué refiero que deben de tener carrera judicial? Porque empiezan a adquirir poco a poco un caudal de experiencia que habrá de ser necesario en el momento de resolver problemas. Obviamente se requiere una persona con una licenciatura, como mínimo tendrá que ser abogado, después de ello tener otras características académicas como ser maestro, ser docente, tener especialidades, y obviamente para el sistema acusatorio adversarial también se requiere tener de mínimo, creo yo, sería exigible que tuviera una maestría en este sistema acusatorio adversarial. Es decir, tener una cauda de conocimientos que nos dé la oportunidad de poder delegarle esas funciones de resolver la problemática social, de decidir si alguien es responsable o no es responsable y de emitir con valor y con conocimiento una decisión al respecto. Mencionaba que hay tres tipos de juez. Efectivamente, en el sistema acusatorio adversarial tenemos tres tipos de jueces. El primero es el juez del control, que se encarga del inicio del procedimiento y hasta la etapa en la cual se formula, es una audiencia de juicio oral, cuando se formula una acusación formal en contra del imputado. Fíjense, en este caso el juez de control o juez de garantía se le llama, tiene una circunstancia, una situación diferente, innovadora para la impartición de justicia, puesto que él es el juez que tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de los imputados. Hasta hoy todavía en el sistema inquisitivo mixto se manejan circunstancias en las cuales, específicamente en la etapa de averiguación, el Ministerio Público tenía el carácter de autoridad y él se encargaba de integrar lo que conocemos en el medio forense como la averiguación previa. Él era la primera persona que tenía el acceso a la información y recababa probanzas para después tener elementos de prueba y hacer una imputación a quien fuese considerado como responsable. Pues con el nuevo sistema,
el juez de control, siempre que haya algún acto de molestia, tendrá la obligación de participar. Esto es, Ministerio Público ya no puede traer a colación elementos de prueba si causa actos de molestia. Quien autoriza en esa etapa ya, en este nuevo sistema, es el juez de control. Ejemplifico de una manera que su teleauditorio tenga un conocimiento palpable al respecto. Antes el Ministerio Público detenía para investigar. Hoy no puede detener para investigar en el nuevo sistema. Hoy, para efecto de que haya una detención, tiene que existir obligadamente flagrancia o urgencia. Si no se da ese supuesto, para hacer una petición de detención tendrá que ocurrir ante el juez de control. El juez de control habrá de calificar si es adecuada la actividad realizada por el Ministerio Público o no. El Ministerio Público deja de ser autoridad y se convierte en parte dentro del procedimiento en el sistema acusatorio adversarial. Mayra, fíjate que ahorita que nos platicaba el magistrado esta parte que es muy importante para el nuevo sistema, pues no sé si nos pudiera usted hablar, ampliar el panorama y ver qué tantas leyes tendrán que ver los jueces para aplicarlas a este nuevo sistema, magistrado. Se dijo en días pasados que se había trabajado exhaustivamente por parte del legislativo en la armonización de las leyes. Tuvieron que modificar 12 o 13 leyes para quitarles todas estas potestades al Ministerio Público y que el juez ahora sea quien se haga cargo de esa actividad. Ordinariamente pensábamos que el Ministerio Público dirigía las averiguaciones previas, él dirigía la investigación, los policías estaban a cargo de él, pues las circunstancias ahora cambian en el sentido de que quien dirige la investigación cuando se trata de actos de molestia tendrá que ser el juez. El juez de control, el juez de garantías, él habrá de revisar que el agente del Ministerio Público se constituya únicamente en parte y no como autoridad. Y refería a un caso concreto, si alguna persona comete una conducta ilícita, un choque en estado de ebriedad, ordinariamente era retenido y puesto a disposición de la Fiscalía para que lo consignaran al penal, ¿sí? Porque era un delito que será considerado como grave y aun cuando tuviese voluntad o no, el Ministerio Público ordenaba que le hicieran la alcoholemia o la alcoholuria, ya sea que le sacaran sangre o que le tomaran muestras de orina para demostrar su grado de ebriedad. Pues ahora, para obtener ese requisito, esa información vía fluidos del cuerpo de esta persona que puede ser responsable, se ocupa la autorización del juez de control. Ya no es el Ministerio Público quien ordena eso, ya el juez de control habrá de autorizarlo o no. Bien, son 3 tipos de jueces, ya hablamos de uno, regresando de la pausa hablamos de los que nos faltan. ¿Le parece, magistrado? Vamos a la pausa y regresamos con más. C7 Ley. C7 Ley. El papel de los jueces en el nuevo sistema de justicia penal es el tema de esta tarde en C7 Ley, Sergio. Pues así es, fíjate, Mayra, un tema muy interesante porque creo que será trascendente que la sociedad los ubique, los conozca y sobre todo vea que su actuación sea transparente, ¿no? Ya nos mencionaba aquí el magistrado Antonio Fierros que, por ejemplo, hablando del juez de control, es el primero que empieza a conocer del caso, pero tiene sus características, tiene sus atribuciones. Nos habló un poquito de, o sea, ya nos empezó a plantear su perfil. Ahora, magistrado, nos podría ampliar sobre la parte que tiene que ver con el momento de la audiencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez de control en la audiencia? Bien, el primer contacto que tiene el juez de control con las personas que son puestas a su disposición. Una persona puede ser detenida o no detenida, pero a petición del fiscal tienen la audiencia inicial. Es precisamente para valorar en primer término si el que es detenido fue detenido en forma legal o no. La primera actividad del juez es
precisamente calificar la detención llevada a cabo, había dicho hace un momento, por flagrancia o por urgencia por parte del Ministerio Público. Y lo primero que hace el juez es calificar si se llevó a cabo respetando sus derechos fundamentales. En caso de que no sea así, que no se haya llevado a cabo así, el juez está obligado a dejarlo en inmediata libertad. Y aquí todo el mundo pregunta, bueno, ¿y se va a ir? Claro que se va a ir. Él se va a ir y después el Ministerio Público o fiscal tendrá la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión en contra de él para, con un mandato judicial, volverlo a retener. Pero en ese momento él se tendrá que ir. Es algo que no ocurría en el sistema actual. Normalmente la queja era de que todo se hacía bajo la perspectiva del Ministerio Público, que era quien pretendía encausarlos y que aportaba todos los elementos de prueba y que la pretensión era meterlo a la cárcel. Bueno, pues ahora todas las circunstancias donde se provocan actos de molestia tendrán que estar bajo la supervisión del juez de control, que además tiene más características. Si califica de legal la detención, en ese mismo momento el Ministerio Público puede hacer una imputación, le avisa a la persona que está ahí a su disposición cuál es el delito que se le está acusando, quiénes declararon en su contra y cuáles son los elementos de prueba que existen para sujetarlo a un procedimiento. Si esta persona está de acuerdo, el imputado y su defensor, en ese mismo momento se le puede tomar su declaración preparatoria. Y en ese mismo momento, si declara o no declara y los elementos de prueba que haya, pueden decretarle su auto de vinculación a proceso, que es lo que antes conocíamos como auto de formal prisión. Y el juez de control sigue teniendo conocimiento de toda esa etapa inicial, la etapa intermedia donde se depuran las pruebas que se habrán de aportar o no se habrán de aportar. Es un juez de control que lo idóneo es que él siga conociendo esas primeras 2 etapas del sistema, porque para llegar a la etapa de juicio, que es donde se habrán de desahogar todos los elementos de prueba y convicción que las partes hayan acordado que se desahoguen, en ese momento ya no es un juez quien resuelve, son 3 jueces. Ellos constituyen el tribunal de enjuiciamiento. Ellos, bajo ciertos principios de inmediación, contradicción, celeridad, entre otros, tendrán la posibilidad de estar presentes en el desahogo de pruebas. Ellos físicamente ven a los testigos, a los peritos, las declaraciones del imputado, del mismo ofendido, y habrán de resolverlo conducente, dictando una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Pero ya son 3, y algo importante que vale la pena que conozca la sociedad es que estos 3 jueces, en el momento de la audiencia de juicio oral, llegan absolutamente impolutos. Es decir, sin conocimiento de cuál asunto les va a corresponder. Me preguntaba fuera de cámara una pregunta que me parece muy interesante, con mucho fondo. Bueno, ¿y tienen que ser especialistas en alguna etapa en particular los jueces? No. Un juez que asume el conocimiento y la capacidad para ser designado como tal puede ser juez de garantías, juez de control o, en su oportunidad, juez del tribunal de enjuiciamiento. Pero quien ya participó como juez de garantías o control ya no puede ser parte del tribunal de enjuiciamiento. Tendrán que ser otros jueces diferentes. ¿Para qué? Para así garantizar la transparencia, para así garantizar que los jueces no vayan con un prejuicio o con un conocimiento previo del hecho que se está enjuiciando. En un solo caso, ya si cambian de caso ya puede variar. Claro que sí. El que fue juez de control puede ser juez de control, puede ser parte del tribunal de enjuiciamiento en un caso diverso a aquel de los que tuvo conocimiento como juez de control. Ya hablamos entonces jueces de control, seguimos con los jueces. Tribunal de enjuiciamiento, que son aquellos que desahogan todas las pruebas en una audiencia pública donde están a la vista del público, se videograba el evento y se desahogan ahí todos los elementos de convicción que se hubiesen aprobado por parte del juez de control y con la participación de los operadores del sistema, en este caso el Ministerio Público, el defensor, el asesor del ofendido. Todos ellos tienen un acuerdo y las pruebas que sí fueron aceptadas se desahogan en esa audiencia de juicio oral. ¿Hay un previo estudio por parte del juez del caso? ¿Ya llega con algunos lineamientos o
hasta que llegue el juez ahí a la sala frente a todos es cuando revisa. Eso es lo interesante. El juez llega inclusive sin saber cuál es el asunto que le corresponde. Nada debe de conocer. En blanco, absolutamente en blanco. El juez tiene como herramienta su lapicera, su conocimiento y sus códigos quizás a la mano para tratar de ayudarse de las circunstancias que se le puedan pasar. No sé ni quiénes son las partes, no sé cuáles son las pruebas que se van a desahogar, pero tengo que estar tomando nota. Importantísima esa pregunta. Esos tres jueces, uno es el juez que actúa como presidente del tribunal. Él se encarga de controlar, de llevar el control de la audiencia. Esto es, les concede el uso de la voz a las partes para que se manifiesten, para que aleguen, para que ofrezcan pruebas, para que los desahoguen, y tiene que llevar en una forma muy comedida el control. Si alguien sale de control, lo puede amonestar, lo puede apercibir para efecto de que mantenga su control, se mantenga respetuoso no solamente de él, sino del tribunal, de las partes. Al público también, si el público existiese algún desmán, algún grito, alguna actividad de alguien que quiere brincar para agredir a alguna de las partes, él tiene el control, el juez. El juez es el que lleva a cabo esa actividad, el juez presidente. Y luego hay un juez que actúa como secretario. El juez secretario, entre comillas, es el que se encarga de proyectar la sentencia. O sea, él está tomando nota porque yo estoy dirigiendo la orquesta y él está tomando nota de las circunstancias importantes para poder hacer una sentencia que funde y motive la resolución que se dicte. En tanto, el otro juez es de apoyo y a su vez también está tomando nota. Normalmente el juez de apoyo es el juez con menos experiencia, precisamente para situarse en ese espacio y empezar a aprender de la dinámica de los que ya tienen mayor experiencia. Digamos que es un equipo de 3. Sí, esa es la idea. Sí, magistrado, y en esta parte en donde ya los tres jueces están al frente de la audiencia, ya el juez de control ordenó qué pruebas se tienen que llevar a esa audiencia. ¿Cómo se desahogan, en este caso, las pruebas que van a estudiar los tres jueces? Muy bien. Los elementos de convicción se desarrollan de una manera pública y atendiendo el principio de inmediación. Esto es ante la presencia de las partes. El juez está ahí, o los jueces, tres jueces están ahí, pero además de ello está la parte oferente, que puede ser el fiscal o el defensor, y está su parte contraria, que puede ser fiscal o defensor. Están los interesados, el imputado y el ofendido, y pueden estar todos los testigos que hayan sido citados, todos los peritos que hayan sido citados. Para desahogar esos elementos de convicción, se ponen a disposición primero del fiscal para que oferte las pruebas que él tenga que desahogar. Ejemplo concreto, yo soy testigo del fiscal, señor testigo, pase. Los demás testigos no pueden estar en la sala de audiencia, son desalojados y llevados a un cubículo anexo para efecto de que no haya contaminación y que no vayan a declarar exactamente igual. Cada quien tiene que declarar lo que se percató por medio de sus sentidos. Una vez que yo oferente la prueba, hago que mi testigo declare, que puede ser en dos vías. Uno, que él se manifieste conforme a él conoció los hechos, que hoy son motivo de debate, o en su defecto, yo lo voy encauzando como oferente de esa prueba, ¿qué es lo que quiero escuchar? Y le pregunto, lo interrogo. Ya que obtengo lo que quiero escuchar, le informa al juez, presidente, señor juez, es todo de mi parte, y el juez presidente le da vista a la parte contraria y le dice, si fue del Ministerio Público el testigo, señor defensor, es su testigo. ¿Para qué? Para que mediante interrogatorio trate de desvirtuar lo que él dijo o de hacerlo incurrir en contradicción o en error. Y así se van llevando a cabo todos los testigos y los peritos también. Los peritos ya emitieron un dictamen, pero ese dictamen tienen la obligación de aclararlo y de informar cómo se arribó a las conclusiones de esos peritos. Los peritos son expertos en cualquier circunstancia para la cual sea necesario en el debate judicial y, por ejemplo, nos podemos encontrar a un perito en criminalística que nos diga, fulano de tal es responsable. Bueno, el
el abogado de la defensa, ya sea el defensor o el Ministerio Público, lo pueden interrogar y decir, ¿por qué arribaste a esta conclusión? ¿Cuáles son las causas por las que te generó esa convicción de decir que él es el responsable si tú no estuviste presente? ¿Cuáles fueron tus artes o tu experticia para arribar a ese tipo de conclusiones? Se le da por escrito al juez cuestiones como utilización de armas, algunos elementos. ¿Nos lo platica después de la pausa? Claro que sí. Vámonos a la pausa, quédese Claro con que sí. nosotros, ya regresamos con más. Le voy a dar. C7 Ley. C7 Ley. Gracias, que continúa con nosotros en C7 Ley. Sergio, nos quedamos con el tema de las pruebas. Así es, Mayra. Fíjate que es la parte más interesante, creo yo, del sistema, porque aquí, así como nos lo platica el magistrado, pues es muy importante ver la forma como se van a ir presentando y además el juez tendrá que conocer de todo esto, ¿no? Ahorita en el Inter comentábamos de que si después de acordarse las pruebas en el proceso aparece una nueva, ¿qué hace estos tres jueces, no? Y el magistrado nos pudiera actualizar en ese tema. Sí, ¿no? le preguntaba, ¿solo es en las películas que ya van a dar la sentencia y que llega alguien con una prueba? ¿Se da o no se da eso, magistrado? Puede haber pruebas supervenientes, sin lugar a dudas. Es una circunstancia especial. De ordinario se debería de aportar en la etapa intermedia para efecto de que tuviese como dato de prueba, decir, tengo este dato de prueba y la prueba incorporarla ya en el juicio, en la audiencia de juicio oral. Y sí es factible que se dé, aunque será poco común. Y quisiera traer una hipótesis que todavía estilamos manejar en la academia, y es el sentido de que si un cuchillo en un homicidio es un dato de prueba, un elemento de prueba, un objeto de prueba, o es una prueba en sí. Y bueno, el cuchillo por sí solo no nos dice absolutamente nada, pueden aportarlo. Aquí está el cuchillo. Ese cuchillo, a pesar de que haya muerto el ofendido a puñaladas, pues no nos dice si ese es el cuchillo con el cual le causaron las lesiones. Pero si a ese cuchillo se le llevan a cabo dos elementos de prueba de índole pericial, uno de ellos es para que se pueda determinar si el grosor, el ancho, la punta del cuchillo coinciden con las lesiones presentadas por esa persona que falleció. Bueno, esto lo tendrá que hacer un médico, ¿sí? Ese médico nos podrá informar si ese cuchillo provocó esas lesiones. Y si además de eso, las huellas de manchas hemáticas que puede tener el cuchillo corresponden al mismo tipo de sangre que esta persona que falleció, bueno, pues sin lugar a dudas estamos ante un elemento de prueba o ante una prueba que puede sustentar un valor probatorio trascendente, porque efectivamente es ese cuchillo con el que le privaron de la vida a esta persona. Pero el tener el cuchillo es un dato de prueba. El ofertarlo en la etapa intermedia como una prueba para efecto de que sea sujeta a su vez de prueba, como un objeto de prueba para efecto de que sea a su vez medio de prueba en esa etapa procesal y desahogarla ya como prueba en la etapa de juicio, pues entonces pasamos 3 espacios y ya en la etapa de juicio se demuestra que efectivamente esto fue lo que provocó el deceso de. Si además de ello tiene huellas digitales y corresponden a quien se está imputando el delito, pues es una prueba plena que ya nos abre un espacio de certeza en cuanto a cómo ocurrieron los hechos y quién fue quien llevó a cabo esa actividad. Mario, ahorita comentábamos esto de las pruebas que llegan de última hora. A lo mejor tendremos que ver si hay errores en el proceso, magistrado. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, bueno, para esto ya nos vamos a ir al supuesto de la segunda instancia. En segunda instancia, la actividad del Tribunal de Apelación, que son las salas que hoy tiene el Supremo Tribunal de Justicia, nuestra actividad consiste estrictamente en revisar la actividad del juzgador. Si se llevó a cabo una adecuada valoración de las pruebas, si fue una admisión idónea de los elementos de convicción que se aportaron y esa revisión nos lleva a confirmar, a modificar o a revocar las resoluciones del juez de primera instancia. Y es una situación similar a la que habrá de pasarse en el supuesto del sistema acusatorio adversarial.
El tribunal de segunda instancia es un tribunal de revisión. Y si hubo errores, se pueden corregir algunos errores o omisiones de forma, no de fondo, dentro del procedimiento, en la misma audiencia de vista o sentencia. Donde están los 3 jueces, el tribunal de enjuiciamiento, si hay errores u omisiones, se pueden convalidar ahí o se pueden resolver. Y los errores de fondo sí hasta segunda instancia, como ya sea ordenando reposición del procedimiento o descalificando o revalorando las pruebas en forma adecuada para así emitir una resolución de segunda instancia. Se dice en tono de broma y es verdad el hecho de que para dictar una sentencia de primera instancia se requiere nada más un juez y para dictar una sentencia de segunda instancia se requieren 3 jueces. Y la broma consiste en decir, bueno, yo no sé qué tan bueno sea como juez, pero cuando modifican mis resoluciones ocupan a 3. Pues sí. Regresándonos un poco, magistrado, cuando se presentan los testigos y escuchando los argumentos, ¿un juez puede citar a otras personas? No, ya no. De hecho, exactamente eso es lo que se establece en el auto de apertura a juicio, cuáles son los elementos de prueba que se habrán de aportar. Y puede haber circunstancias en las cuales explícitamente un testigo nos dé la pauta para decir, está otra persona que ahí aparece. Ese sería el caso específico de la prueba superveniente. Oye, pero no sabíamos que existía esa otra persona que también había visto los hechos, se percató de ellos, pero el juez ahí puede ordenar la realización de esa prueba. ¿Y ahí se suspende? Ahí suspende. Uno de los principios interesantes que también norman este sistema acusatorio adversarial es el principio de concentración. En el principio de concentración tratamos de hacer que todas las pruebas se desahoguen en un solo día. Esto no significa que se tendrán que desahogar dentro de ese día laboral. Si son muchas pruebas, obviamente se inicia y se le da el desarrollo a los elementos de convicción, pero si faltan, suspendemos y continuamos al día siguiente. Y así los días que sean necesarios hasta terminar con todos los elementos de prueba. Un juez, un tribunal de enjuiciamiento, una vez iniciada una causa, no pueden conocer otro hasta que no concluyan con este. ¿Puede ser muy largo? ¿Puede ser muy en días? Sí, se pueden dar fenómenos, accidentes en el aspecto de la actividad laboral y en el cual pudiesen durar algunos días, pero lo ordinario será que se resuelvan el mismo día que se tiene conocimiento. Mario, una de las partes que a mí me causó mucho impacto en la parte del tribunal de enjuiciamiento es cuando están contrainterrogando a los testigos, que de alguna manera se requiere una habilidad especial, ¿no, magistrado? Claro, sensibilidad, tacto, capacidad de concentración en información. En ese mismo momento donde se interroga a un testigo, ejemplificamos, Mayra, ¿dónde vives? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué trabajas? Bla, bla, bla. Yo te hago todo ese tipo de preguntas, pero te saco lo que a mí me interesa que conste en ese expediente, en ese audio, de lo que yo pretendía, cómo pretendía llegar yo a la verdad. La parte contraria no te va a preguntar lo mismo. Te va a preguntar circunstancias que pueden ir enfocadas a hacer que reconozcas que estás mintiendo, que estás en un error o que estás falseando la declaración. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Mediante un contrainterrogatorio. Ya te interrogué yo. Bueno, la parte contraria tiene la posibilidad de contrainterrogarte. Y un ejemplo que tú has visto, creo, en películas, creo que todo el mundo lo ha visto, de que tú afirmas una cosa y luego la parte contraria te muestra una fotografía y te dice, mire, esta fotografía es desde el mismo día, de la misma hora donde usted dijo que estaba en el lugar de los hechos y resulta que usted está recibiendo aquí un premio Pulitzer en otro lugar y en otro país. ¿Cómo es eso? Acláreme eso. Y en eso, pues el testigo, si está mintiendo, la verdad es que pues no sé qué decir, o esto es un montaje, o alguna circunstancia de esas que hace que el juez, por estar presente, te vea y valore la circunstancia de la veracidad con que se están conduciendo. Porque tiene que ver muchos aspectos. Uno de ellos es la kinética o kinésica, donde el lenguaje corporal implica una respuesta, una actitud.
Una persona que se sienta con los brazos cruzados y con las piernas cruzadas, lo más seguro es que se esté encerrando en sí mismo y está temeroso de lo que habrá de decir o no habrá de decir. Está cuidando el qué o cómo decirlo. Un juez, a la contraparte que está haciendo estos cuestionamientos, le puede pedir hasta aquí con tus cuestionamientos o cuando se está portando de una manera muy agresiva, de manera verbal. Claro. Precisamente ese es el control que debe de tener el juez. El juez no puede dejar que las partes vayan más allá de los límites permitidos por la norma. Y yo puedo cuestionarte respecto de circunstancias, pero si el juez no está de acuerdo con esa actividad mía, puede ponerme un límite, aun cuando en el sistema acusatorio adversarial el control es horizontal. ¿A qué me refiero con control horizontal? Yo, Ministerio Público o Fiscal, te estoy interrogando y estoy siendo incisivo y estoy siendo hasta grosero. El juez está viendo. El defensor puede objetar, que es ponerse en contra de las manifestaciones que yo estoy haciendo. Señor juez, objeto el interrogatorio a la pregunta que está planteando mi contraria, porque está siendo ofensivo. Y ya el juez valora, ¿procede la objeción? No procede la objeción. Si procede la objeción, eso se quita del registro. Si no procede, se continúa. No procede, se deniega su petición. Continuamos. Pero es obvio, el juez tendrá que tener el control, la capacidad de control para limitar a las partes. Porque lo hemos visto en películas, lo hemos visto en actividad ya real en diversas audiencias donde los abogados ordinariamente se apasionan tanto que de repente agreden o de repente levantan la voz. Señor abogado, le recomiendo que cuide el tono de su voz. Estamos en un tribunal, le debe respeto a toda la audiencia, nosotros también. Así es que compórtese. Y ahí la importancia del perfil de los jueces, ¿no? Que deben tener esa experiencia, esa capacidad. ¿Qué otras características deben de tener los jueces para, pues sin duda, manejar de una manera adecuada lo que varias partes están dando por hecho, vaya? El juez tiene que tener, precisamente, perder la capacidad de asombro, no asombrarse por lo que ahí sucede, ser visual, recto, transparente, conocedor, sapiente de lo que está haciendo, y para ello tiene que practicar mucho y continuamente respecto a los planteamientos que se puedan presentar, porque no existe un libreto o un parámetro específico de qué te van a preguntar o qué van a hacer las partes. Eso es un actuar espontáneo que se presenta en la audiencia y tú cuando tienes la experiencia y la capacidad lo habrás de desarrollar adecuadamente, sin mayor necesidad de que aplicar la norma. ¿Sí? Algo que a mí todavía me tiene preocupado es un supuesto específico. Yo que me creé y crecí dentro del sistema del Poder Judicial con el sistema anterior, yo me llevaba mi tarea, mis expedientes y leía, releía y volvía a leer hasta encontrar algún error o deficiencia o circunstancia específica que yo buscara, pero leía en la intimidad de mi oficina, en la intimidad de mi casa, tranquilo leyendo. Hoy no. Hoy, antes de levantarme de la silla de juez o del escritorio del juez, ya tengo que haber arribado a una conclusión y decir, lo que dijo Mayra, Palomeo, tiene razón, es eficaz, es veraz, estoy convencido de lo que me dijo Sergio, lo dudo, pongo un signo de interrogación y después hacer una suma, las pruebas a favor, pruebas en contra y arribar a la conclusión. Precisamente trasciende el aspecto de la transparencia, donde no hay oportunidad de escuchar a las partes más allá que lo que se escuche en esa audiencia. O sea, no hay acuerdos, no hay presiones, no hay circunstancias que puedan hacer que pierda mi parcialidad y que sea tendiente a beneficiar a una u otra parte. Simplemente la convicción que creen en mí, el resultado de las pruebas, es lo que habrá de soportar mi decisión. Bien, es momento de irnos a nuestra última pausa. Ya regresamos con más. C7 C7 Ley.
Regresamos a C7 Ley platicando con el magistrado Antonio Fierro Ramírez y que nos platique la parte de la sentencia, sería importante. Claro, Mayra, además pues es la parte más fuerte del proceso de esta reunión de 3 jueces de este colegio cuando resuelvan qué es lo que va a pasar, magistrado. Desahogadas que fueron las pruebas, hay una etapa final para las partes que se llama alegatos de clausura. Se manifiesta el Ministerio Público, se manifiesta el defensor, se le concede el uso de la voz al imputado para que si quiere agregar, si tiene conocimiento, si sabe de qué se trató todo el procedimiento, y si no es así, el juez está obligado a aclarárselo, y después de eso se suspende la audiencia para efecto de que el tribunal colegiado delibere. La deliberación no es otra cosa que reunirnos los 3, salirnos, irnos a la sala respectiva y tomar nuestra determinación. Lo ordinario o lo adecuado sería que hubiese unanimidad y que todo el mundo, los 3, se manifestaran en un sentido, condenar o absolver, ¿sí? Pero no siempre sucede así. En ocasiones existe alguno que no está de acuerdo con el sentir de la mayoría y él puede manifestar un voto por separado en contra de la resolución de la mayoría, aunque los que prevalecen es el voto de la mayoría. Si la mayoría dice se va, aun cuando el otro no esté de acuerdo, se va, ¿sí? Y si la mayoría dice se queda, pues se queda. La resolución del juzgador, simple y llanamente en esa audiencia, concluye declarándolo absuelto, es decir, inocente o responsable. ¿Sí? Después de esto, con ello se concluye esta audiencia y con posterioridad tienen un plazo fatal para dictar su resolución por escrito, para que quede plasmado exactamente todo lo que se vio, se dijo, más que nada la argumentación por la cual los jueces arribaron a esa conclusión. Es responsable y además, junto con eso, tendrán la posibilidad de imponer la sanción que le corresponda. Esto es, en la audiencia de juicio oral no están obligados a decir te corresponden 5 años o 10 años o 3 años. Simplemente se declara si es responsable o no es responsable. Si no es responsable, ahí mismo se puede ir a su casa. Señor, no es responsable, váyase a su casa. Yo tengo 3 días para dictar la resolución, glosarla a nuestra causa y como consecuencia de ello hacer lo que se tenga que hacer. Y si es responsable, se le dice, pero no se le dice cuántos años. No se le dice en ese momento, se le cita una audiencia diversa que tiene que ser en un plazo no mayor de 5 días para decirle, mira, eres responsable y por lo tanto te imponen tal pena, esto es una pena privativa de libertad, una multa, una inhabilitación para conducir vehículos de automotor. O sea, hay muchas formas, muchos tipos de sanciones. ¿Habrá casos más fáciles que otros que lleguen a consensos más rápidos, cuestión de minutos, no sé cuánto tiempo? Sí. ¿Cuánto es el plazo también que tienen para ponerse de acuerdo y salir si es responsable o no es responsable? Ordinariamente serán 2 horas. Pero igual los jueces, a medida de que va caminando el procedimiento, la audiencia, están arribando a sus conclusiones. Y es factible que esa deliberación no tengan que levantarse y retirarse e irse a su privado, sino ahí mismo comentarlo en lo corto, porque estamos hablando de un escritorio que está siendo ocupado por 3 personas, y decidir si ser responsable, es responsable y se acabó. Así de simple. Magistrado, y la última figura de los jueces, el de ejecución de penas. ¿Qué es lo que hace este juez? El juez de ejecución de penas tiene como finalidad principal precisamente lograr que la sanción se cumpla. Esto es, un ejemplo, le impusimos 10 años de sanción. Ok, yo constato que esta persona ingrese a la cárcel pública, al Cerezo, digamos al centro de rehabilitación, para que ahí cumpla con su sanción y estoy siendo revisor de que se esté cumpliendo adecuadamente con las medidas. Hay gente que a pesar de ser sentenciado tendrá que estar en la calle. Sí, te ponemos 2 años de prisión, pero tienes que estar en la calle. Ok, vas a depositar una fianza, pero vas a tener que llevar a cabo cierta conducta, bajo las exigencias de la sanción del juez. Si una persona comete una conducta ilícita y ni siquiera ha terminado su primaria, pues también lo van a condenar a que cumpla con esa educación primaria mínima. Que lo hizo estando bajo los efectos de drogas enervantes, bueno, también le pueden prohibir que vuelva a consumir, pero además de prohibirle, le pueden decir que tiene que ir a centros de rehabilitación y el juez de ejecución es el que está resolviendo eso.
En este momento ya tenemos jueces de ejecución en el Estado y su labor principal consiste en otorgar beneficios a los internos. Una persona que tiene 10 años puede solicitar beneficios acorde a la ley de readaptación y peticionarle al juez de ejecución que le otorgue esos beneficios. Claro, el juez le entrega una carpeta, le dicen si la persona que está interna está cumpliendo con sus obligaciones en el interior, si no tiene segregaciones, si estudia, si trabaja. Todos esos detalles lo llevan a una convicción de si merece los beneficios o no. Mencionaba cuando alguien se inconforma de esa sentencia, pasa a otra instancia. Sí. Esa persona, mientras pasa este proceso, puede estar en libertad, puede estar en la calle o llega a prisión. Depende de las circunstancias específicas del caso concreto. Por ejemplo, si está sujeto a un procedimiento una persona que está haciendo uso de su libertad provisional bajo caución o bajo cualquier otra figura jurídica que no esté detenido, va a escuchar su sentencia y tiene que estar en la audiencia y en la sentencia puede ser condenado. Si está conforme con su sentencia, empezará a cumplirla en forma inmediata. Si es de prisión, tendrá que reingresar a prisión. Si no es de prisión, si es nada más un aspecto económico, bueno, pues entonces, a pesar de ser sentenciado, continúa cumpliendo con su sanción mediante otros tipos de sanción, ya no prisión preventiva, que es prisión, sea privación de libertad, sino en la calle. Recordemos que una de las características del nuevo sistema es tratar que las menos personas estén privados de su libertad. Y si es un homicidio, por ejemplo, y mientras se resuelve la apelación, él tendrá que estar interno. Y ahí la importancia de que este sistema va a regresar a la sociedad sus valores, ¿no? Es reencauzar la sociedad. Esa es la pretensión, sin lugar a dudas. Tenemos, desgraciadamente, en el aspecto estadístico, criminológico, que la gran mayoría de delitos que se cometen son patrimoniales. Y no todos son robos con violencia. Hay muchos robos que se cometen sin violencia, sin perjuicio sin mayor perjuicio que el económico. Bueno, pues esas gentes, lejos de estar retenidos, son más productivos y podrán pagar las consecuencias de su actividad ilícita en la calle, produciendo, trabajando. Ejemplo concreto, los que chocan. Dos chocan y uno no puede pagar. Pues yo no quiero que en la cárcel esté el que me chocó, yo creo que quiero que esté en la calle trabajando para que pueda pagarme, porque en la cárcel menos aún va a pagar. ¿Cómo han tomado en general los jueces estas modificaciones, el trabajo cotidiano que tienen ustedes con más peso en los hombros o con menos peso en los hombros? De hecho, yo creo que la gran mayoría de personas que estamos involucrados en el sistema lo vemos como una circunstancia favorable, porque al final de cuentas, como seres humanos, la idea no es causar perjuicios, la idea es tratar de resolver la problemática social. Y estamos tratando de ayudar, ser partícipes y buscar que la cárcel, que la prisión preventiva o la prisión de libertad, sí, ya no sea común, que sea lo menos que haya en la cárcel la gente para que pueda tener la opción de tener una segunda opción de vida. No perdamos de vista que los sancionados normalmente quedan estigmatizados y ya no pueden trabajar. Entonces, hay métodos alternos dentro del procedimiento que nos dan la pauta para que la gran mayoría de personas que están sujetas a un procedimiento no lleguen a juicios orales, sino que todo se resuelva de una forma previa y consensuada entre las partes. Esto de la justicia restaurativa es importantísimo. Ya la idea no es sancionar por sancionar, sino tratar de restablecer el tejido social. Si una persona me causó un perjuicio en mi auto, quebró el cristal de mi auto porque nos enojamos, bueno, la idea no es agarrarlo y meterlo a la cárcel, la idea es que platiquemos, busquemos la causa del enojo, que puede existir una disculpa y una reparación del daño y a lo mejor todos están contentos, ¿no? Pues sin duda se pusieron a estudiar mucho, me imagino, los jueces, ¿cuánto tiempo les llevó y quién los capacitó? Todavía están estudiando. En este momento tenemos más de 100 personas capacitándose en una maestría de sistema acusatorio adversarial, los juicios orales, y en ellos tenemos a muchos jueces. Yo acabo de ser partícipe de un curso que se está dando por parte de la Universidad de Guadalajara y CETEC en capacitación para los operadores. Y con gusto me percato de que jueces que están en funciones en el sistema
inquisitivo mixto que hoy prevalece, están capacitándote en los juicios orales. O sea, estamos interesados en ser partes de este cambio, ser factor en este cambio. Y creo que todo mundo con la visión amplia de tratar de servir a la sociedad jalisciense. ¿De cuántos jueces hay en Jalisco? En este momento son 116, me parece. Alrededor más de 100 jueces, y de esos 100, bueno, ya tenemos que agregar 3 más que están en las salas de juicios orales, 4 más. Pues sin duda esta tarde aprendimos mucho, Sergio. Muy interesante el tema, ¿no? Sí, sobre el papel de los jueces en este nuevo sistema de justicia penal, y que por supuesto lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes porque estaremos abordando temas también de su interés. Gracias, magistrado Antonio Fierros Ramírez, por habernos acompañado esta tarde y por ser tan claro como siempre. Con el gusto y el placer de siempre, Mayra. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima semana, Sergio. Hasta la próxima semana, Mayra. Buenas tardes. Gracias por su atención. C7 Ley.